señora Ralston, intente concentrarse. No puedo, estoy bloqueada. La señora Boyd acaba de ser asesinada. Cuando usted la ha encontrado, ¿ha visto o ha escuchado algo? No, creo que no. Solo seguía la radio a todo volumen. No sé quién la pondría tan alta. ¿Cómo iba a escuchar nada? Tal era sin duda la intención del asesino, o asesina. ¿Cómo quiere que escuchara nada con la radio tan fuerte? Tengo que asegurarme. Piense que si el asesino le escuchó entrar, podría haber escapado por el comedor o por las escaleras. No sé, pero ahora que lo menciona, creo haber oído el chirrido de una puerta cerrarse. Nada más salir yo de la cocina. ¿Qué puerta? No lo sé. Piense, señora Ralston, intente concentrarse. ¿En la planta de arriba o en la de abajo? ¿Cerca o lejos? ¿Derecha o izquierda? No lo sé, ya se lo he dicho. Ni siquiera estoy segura de haber oído nada. ¿Podría dejar de presionarla? ¿No ves que está destrozada? Estamos investigando un asesinato, señor Ralston. Hasta ahora nadie me ha tomado en serio y me han ocultado información. Podría cometerse otro asesinato, ¿Otro? Tonterías. porque había 3 ratones ciegos. ¿3 ratones? ¿3 asesinatos? Sí, así es. Pero esto es absurdo. Usted sabe quién mató a la mujer de la calle Fulbert. Solo hay una persona de unos 23 años que cabe con esa descripción. No es cierto. Me dice incriminar un crimen que no he cometido. Calma, muchacho, calma. Nadie está en contra suya. Dígale que no pasa nada. Nosotros no incriminamos a nadie por las buenas. Molly, creo que has perdido la cabeza. Y usted también. Christopher debería quedar bajo arresto. Señor Trote, ¿puedo hablar con usted un segundo? A solas. ¿A solas? ¿Por qué está tan interesada en defenderlo? Tanto Giles como Christopher encajan perfectamente en la descripción del asesino. ¿Está acusando a mi marido? Yo solo me limito a ver los hechos. ¿Está segura de conocer a su marido? Se sorprendería de las cosas que se descubren en un matrimonio. Molly, tengo que salir de aquí. Christopher, no lo hagas. Pero ¿Interrumpo algo? No. Bueno, debo irme a preparar las espinacas y el pastel. te ayudo. De eso nada. Pero seamos razonables. Ni se le ocurra, Ray. Christopher, déjalos un momento, por favor. Se encierra en la cocina como un loco psicópata. Te estás perdiendo la cabeza. ¿Cómo que estoy perdiendo la cabeza? ¿Me lo tengo que tomar como una amenaza? ¿Qué estás insinuando? Ayer me encontré este billete de Londres. ¿Eres todo nuestro matrimonio? ¿Es mentiras? Está bien, fui, pero tú tampoco tienes una buena cartada. Tú también fuiste. Me lo enseñó Trote. Es un periódico de Londres, con la fecha de ayer. Yo fui a Londres, pero no para verme con otra mujer. Aléjate de mí. Estás volviendo loca. A lo mejor la locura es divertida. Teníamos un problema. El sargento no encuentra sus esquís y está muy enfadado. Christopher, ¿Han cambiado mis esquís de sitio? no. No, pero Christopher ha aparecido por aquí. Molly le ha mencionado. Señora Ralston. Christopher. Mis esquís han desaparecido y no puedo ir a comentarles nada a mis superiores. ¿Y qué podemos hacer? Sí, señorita, 3 ratones ciegos. 2 ya han caído. Queda tercero. Tengo 6 personas enfrente mío. Y una es el asesino. Y otro podría ser la posible víctima. Si alguien tiene algo que no me ha dicho, me lo puede decir ahora. Tengo una receta que podría agradarla. ¿Me acompaña a la cocina? Sí, vamos. Es normal que su marido la proteja en estos momentos. Y sobre todo, ¿Qué ha molestado a la dama? una broma inocente. Hay que sueltos en su relato. Su coche, su oportuna aparición. Diría inoportuna. ¿A dónde se dirigía? A ver, una amistad. Vengo de Londres. No me gusta estarme en ningún sitio. ¿A qué se dedica? En el mercado, pero no soy agente de bolsa. Le gusta este jueguecito, ¿verdad? Siempre digo que los policías carecen de humor. ¿Algo más? Puedes. Voy a buscar.
Señorita Carwell, toma asiento, por favor. ¿Qué quiere? Su nombre completo, por favor. Leslie Margaret Catherine Caswell, con K. ¿Por qué está aquí? Vine a Londres por asuntos personales. ¿Qué asunto? No creo que deba contestarle esa pregunta. ¿Su nombre? Leslie Yo. Margaret Catherine Caswell. ¿Y su con edad? K. Tengo 24 años. Bueno, ya puede ir. Tengo una pista. Christopher, llama a todo el mundo. Ahora mismo, señor. ¿No podría ser en otro momento? Tengo comida en el fuego. Hay cosas más importantes que una comida. ¿Qué sucede? Entre sus 7 declaraciones hay 5 verdaderas y una falsa. Y tengo un plan para descubrirla. ¿El qué? ¿Qué plan tienes? El plan es que cada uno repita lo que están haciendo en el momento del asesinato, pero intercambiando los papeles. Bien, pues conmigo no cuenten, se me va a quemar la comida. De aquí no se mueve nadie. Cada uno hará lo que estaba haciendo, pero intercambiando papeles. Por ejemplo, yo seré la señora Boyd. Señora Raston, tengo lo que buscaba. ¿Ya sabe quién es el asesino? Sí, y usted también. Yo no le entiendo. ¿Cuál es su apellido de soltera? Warren, Usted era la profesora de aquellos 3 niños. así es. ¿Y no es verdad que Jimmy, no es verdad que el hermano más pequeño de aquellos 3 le escribió una carta pidiendo la ayuda y usted nunca la llegó a contestar? ¿Por qué me hace esto? Nunca llegué a abrirla. Sí, Caí enferma aquel mismo día y la carta quedó amontonada junto a muchas otras sin leer. sí, Para cuando la encontré, aquel pobre niño ya había muerto. sí, es una injusticia inaceptable. Creía que la policía inglesa no llevaba pistola. La policía no, pero yo no soy la policía. Les engañé a todos diciéndoles que era policía. Y justo antes de entrar aquí corté el cable del teléfono. Soy el hermano pequeño de Jimmy. Me llamo Georgie. ¡Dios mío! Esa mujer mala lo mató. Esa mujer mala lo mató. La metieron en la cárcel, pero consiguió salir. Y ahora me prometí que la mataría. Y ahora estoy a punto de matarte a ti también. No lo hagas, el disparo sonará muy fuerte y no lograrás escapar. No importa, ha sido divertido observaros como cobayas. ¡Georgie, baja el arma! Soy yo, ¿no me reconoces? Nati, ¿qué haces aquí? Vine a Londres en busca tuya, te reconocí cuando me interrogaste. ¿A dónde me llevas? Vas a venir conmigo, te voy a llevar a un sitio donde cuidarán de ti. Señor Raston, señor Raston. Chills, eres tú. ¿Qué pasa? Estuve involucrada en todo aquel asunto. Yo era profesora de aquella escuela. Yo no tuve la culpa. Lo sé, cariño, pero debiste contármelo. Yo solo quería olvidar. Tranquilizaos, hombre, tranquilizaos. Lo tengo todo controlado. Su hermana está con Georgie. Entonces ayer que fuiste a Londres. Sí, es que fui a comprar nuestro regalo de aniversario. Hoy, hace un año que nos casamos. Te he comprado unos puros. ¡Oh, unos puros! ¡Qué coincidencia! Yo también ayer fui a Londres. Cariño, eres un cielo. Oh, muchas gracias. Bueno, señor Raston, que huele a quemado. Quiero que venga a la cocina. ¡Dios mío, el pastel! ¡Ay, madre!